¿Alguna vez ha pasado que un tema nos fascina, pero no sabemos ni por dónde empezar a investigarlo? Bueno, pues la clave no está en tener ya las respuestas, sino en saber formular la pregunta correcta. Vamos a ver cómo se puede transformar una idea un poco vaga en una investigación de verdad, centrada y potente. Todo es cuestión de dominar el arte de preguntar. Y es que esto no es nuevo, para nada. Los primeros pensadores ya lo tenían clarísimo. La filosofía nace del asombro. Si lo pensamos, todo gran conocimiento, cada descubrimiento que ha cambiado el mundo, no empezó con una respuesta, sino con esa sensación de maravilla, con esa curiosidad que nos empuja a mirar a nuestro alrededor y a preguntar. Así que nuestra primera parada es justo esa, el asombro, porque antes de cualquier método o técnica está esa chispa inicial. Vamos a explorar un poco cómo esta capacidad de maravillarnos es un rasgo humano súper fundamental, el auténtico motor que impulsa cualquier descubrimiento. Esta cita de Chesterton, la verdad, es que lo clava. El asombro de verdad no viene de lo raro o lo sobrenatural, sino de ser capaces de ver lo extraordinario en lo más normal y corriente. Darse cuenta de que el sol sale cada día sin falta, ese es el primer paso para formularse una pregunta que de verdad merezca la pena. De hecho, es que es algo tan esencial que, como sugería Cortázar, casi nos define como especie. Más allá de cualquier otra etiqueta, somos el animal que pregunta, la especie que no se conforma y que interroga la realidad. Hacerse preguntas está en la raíz de lo que somos. Vale, pero ¿cómo pasamos de esa curiosidad general a algo ya concreto? El proceso se parece un montón a un embudo. La idea es ir acotando, ir filtrando un interés muy amplio hasta destilar una pregunta específica, manejable, que pueda ser la guía de toda una investigación. El camino es bastante lógico, la verdad. Primero, se elige un área que nos apasione. Luego, toca empaparse, recopilar información para entender de qué va la cosa. Y a partir de ahí empezamos a acotar, a buscar un hueco más específico, hasta que, ¡zas!, podemos formular una pregunta clara. Y por último, la dejamos por escrito bien pulida. Y ojo, que la pregunta de investigación no es una pregunta cualquiera. Es la brújula del proyecto. Es el eje que lo centra todo, guiando cada argumento y cada análisis. Sin una buena pregunta, la investigación, pues, iría a la deriva, sin rumbo. Muy bien, ya sabemos qué es, pero ¿qué hace que una pregunta sea realmente buena? Hay 4 características clave que convierten una duda normal en una herramienta de investigación potentísima. A ver, para empezar, tiene que estar enfocada. No se puede investigar el universo entero en un solo proyecto. Tiene que ser clara y concisa, ir al grano, sin rodeos. Y, quizás, lo más importante de todo, tiene que ser discutible. Si la respuesta es un simple sí o no, se acabó, no hay investigación que hacer. Una buena pregunta abre un debate, ¿no lo cierra? Y para que esto quede clarísimo, miremos el ejemplo. La diferencia es brutal. La pregunta débil es súper vaga, habla de algunas obras y de que tocan el tema. La sólida, en cambio, es un láser. Se centra en una obra, La Tempestad, en un personaje concreto, Calibán, y en un aspecto muy específico, la esclavitud. Aquí se ve perfectamente el poder del enfoque. Para construir y evaluar estas preguntas de una forma más sistemática, por suerte hay herramientas profesionales. Son como marcos de trabajo que nos sirven de guía. Vamos a ver 2 de los más conocidos y útiles, Finer y Picot. Son, por así decirlo, la navaja suiza de cualquier investigador. El criterio Feiner es como un checklist perfecto. La pregunta tiene que ser factible. ¿Se puede hacer con los recursos que tenemos? Interesante. ¿Le importa a alguien más? Novedosa. ¿Aporta algo nuevo? Ética. ¿Es correcta en su planteamiento? Y relevante. ¿Es importante para este campo de estudio? Si cumple estos 5 puntos, vamos por muy buen camino. Ahora pasemos al marco Picot. Esta es una herramienta súper útil, sobre todo en campos científicos como la medicina. Lo que hace es obligarnos a estructurar la pregunta de forma muy rigurosa, definiendo la población, la intervención, la comparación y el resultado, o outcome. Así nos aseguramos de no dejarnos ninguna pieza clave fuera. Pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos que se observa que puede haber una relación entre la COVID-19 y ciertos problemas gástricos. Usando Picot, la cosa se estructura. Se define la población, por ejemplo, pacientes hospitalizados de una edad concreta. La intervención, que es la propia infección. La comparación, que serían pacientes con el mismo problema pero sin COVID. Y el outcome o resultado que se quiere medir. Esto transforma una simple observación en una pregunta de investigación sólida y lista para ser estudiada. A todos nos ha pasado. Tenemos el tema, tenemos las ganas, pero la pregunta no sale. El famoso bloqueo del investigador. La buena noticia es que hay estrategias muy prácticas para salir de ese atasco. Y aquí viene una pequeña paradoja. La mejor manera de encontrar una buena pregunta es
Seguir haciendo preguntas. A veces, el simple hábito de preguntarse cosas, aunque al principio parezcan imperfectas o solo exploratorias, es lo que despeja el camino para que surja la pregunta clave. Aquí van algunas ideas. Se trata de preguntarse a uno mismo. A ver, ¿cuál es el problema de fondo que me interesa? ¿Por qué empecé con esto? ¿Dónde veo que los expertos no se ponen de acuerdo? ¿Qué huecos hay? ¿Qué falta por explicar? Cuestionarse a uno mismo y lo que se lee es el mejor abono para que florezca la idea principal. Y sobre todo, no hay que tener miedo a equivocarse. Como decía el gran Carl Sagan, incluso las preguntas que parecen más simples o que están mal formuladas son, en el fondo, un intento de entender el mundo. Cada pregunta, por imperfecta que sea, es un paso adelante. Y cerramos con esta idea final de Gadamer, porque formular una pregunta no es una tarea que se termina y ya está, es un proceso continuo. El arte de preguntar es, en esencia, el arte de pensar. Así que la verdadera cuestión no es si encontraremos una respuesta, sino que seremos capaces de seguir preguntando.